oído. En el caso del oído, las partes del oído. El oído tiene tres partes. Un oído externo, un oído medio y un oído interno. Oído externo, oído medio y oído interno. Lo coloco así porque voy a explicar cómo se forma desde la parte más interna a la parte más externa. El oído externo es este. Está formado por pabellón auricular, que por supuesto este es del ser humano, pero usted sabe el pabellón auricular de los animales, que también tienen pabellón auricular. Conducto auditivo externo, membrana timpánica. Los tres componentes del oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica. El oído medio tiene cavidad timpánica, trompa auditiva. Así se llaman eustaquio, porque fue eustaquio que lo describió por primera vez. Y el oído interno está formado por dos laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso que está dentro de ese laberinto óseo. Es decir, óseo que está formado por tejido óseo, por hueso. Y la parte interna como un tejido, el laberinto membranoso, que tiene la misma forma que esto, ven aquí. Todo este es el laberinto óseo. Por dentro tiene la misma estructura, por dentro y por fuera. Vamos a explicarle esta vez porque si no, no van a entender esta parte, ¿verdad? Este laberinto óseo, está formado por un caracol que también lo aquí, ¿verdad? Esto. Caracol óseo. Ay, que se escuchó una bulla ahí. Caracol óseo, fíjense que tiene aspecto de caracol, da 2 vueltas y media. Y esto que están viendo aquí se llama canales semicirculares o conductos semicirculares. Aquí está dentro del laberinto, vamos a tener el conducto coclear, que no se ve porque está dentro y tiene la misma forma. Luego tenemos ultículo, sáculo y los mismos conductos semicirculares. Las dos componentes, mejor se lo dibujo, que si no se va a entender, el caracol, ultículo, sáculo, dentro de. Esto que está aquí es el laberinto óseo. Está formado por caracol, vestíbulo y los conductos semicirculares. Dentro de él hay un epitelio, una estructura casi igual a él. Lo único que se divide es el vestíbulo. El vestíbulo se divide en ultículo y sáculo, que es este, ultículo y sáculo. A esto lo vamos a llamar conducto coclear, ultículo, sáculo y conducto semicircular. Este sería el laberinto membranoso. Laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo. O sea, es como si hicieran una copia exacta de esto, pero este que está aquí, que es el vestíbulo, se divide en dos: ultículo y sáculo. Ahora vamos a ver cómo se forma ese ultículo, ese sáculo, cómo se forma esta estructura. Lo voy a dejar dibujado para que se entienda. Vamos de interno hacia externo. ¿Cómo se forma el oído? ¿Cómo se empieza a formar el oído? La primera indicación del oído lo vamos a llamar placoda. Placoda auditiva. Y se va a formar a nivel del rombencéfalo. ¿Se acuerdan de la tercera vesícula? Tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Ese que tenía y que aspecto de rombo, por eso se llama rombencéfalo. A nivel del rombencéfalo vamos a tener que se engrosa el tejido, ese ectodermo superficial se engrosa y va a formar las placodas auditivas. Esas placodas se invaginan y forman una fosita, como si fuese un surco. Pero en vez de decirle surco, le van a decir fosita. Fosita auditiva. Esa fosita auditiva luego se cierran y forman la vesícula auditiva, que también se llama otocisto. Se puede decir otocito o vesícula óptica, pero sin la P. Porque si ponen óptica es de ojo, y si no te la P es óptica de oído.
Óptica es ojo y óptica es oído. Óptica y óptica. Entonces primero tenemos la coda, luego fosita, luego vesícula. ¿De dónde será la coda? Del engrosamiento del ectodermo superficial del rombencéfalo. Aquí tenemos un corte como más o menos a nivel del rombencéfalo. Se engrosa el epitelio o el ectodermo de ese rombencéfalo, forma la placoda. Aquí la vemos con microscopio electrónico de barrido. Es esta que están viendo aquí, esta prominencia que ven aquí. Es la placoda auditiva. Ella se imagina. Bueno, aquí tiene el embrete de pollo, que también el embrete de pollo lo tiene así, a nivel del rombencéfalo. Esa placoda se invagina y forma fosita óptica, o también llaman auditiva de una vez. Esa fosita se cierra, fíjense cómo se cierra, forma una vesícula y pierde contacto con el tejido que le está dando vida. Se cierra, así como hace el cristalino. Así como se formó el cristalino en el ojo, que formó una placoda, se invaginó, cerró y formó una vesícula, el cristalino, así igualito pasa con el oído interno. Placoda, fosita, se cierra y forma una vesícula. Vesícula auditiva. Si se acuerdan de óptica, pero es más fácil vesícula auditiva porque es el oído. Y pierde contacto con el ectodermo. Esta vesícula le prestan atención porque ahorita voy a explicar esta vesícula. Ella se va a transformar para formar lo que es el oído interno. O sea, para formar ese laberinto que estamos hablando ahorita, este laberinto. Se forma de aquí, esa vesícula. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son los pasos de formación? La coda, fosita, vesícula. La coda, fosita, vesícula. La coda auditiva, fosita auditiva, vesícula auditiva. Aquí ya lo tienen también, este es un corte histológico y aquí ya tienen la vesícula formada. Pero ¿y qué es la otra coda? La coda que se invagina, primero está aquí la placoda, se invagina, forma una fosita, y luego la vesícula. Se cierra la fosita y forma la vesícula, pierde contacto con el ectodermo que le está dando vida. Ahora esta vesícula, tengan cuidado con ella, o sea, en el sentido de que esta es la atención porque ahorita voy a explicar sobre esa vesícula, cómo ella va a cambiar para formar el oído interno. Esa vesícula va a origen a todo esto. ¿Qué es esto que está aquí? El oído interno. Un componente ventral va a formar el sáculo y el componente dorsal va a formar el utrículo. Teníamos esa vesícula que era así, que vimos ahorita, ¿verdad? Alargada. ¿Qué va a hacer esa vesícula? Se ensancha a nivel dorsal y se ensancha, o sea, forma dos vesículas. Una vesícula que se divide en dos vesículas. O sea, en vez de tener una sola vesícula, vamos a tener como dos. Un componente dorsal y un componente ventral. El componente dorsal va a dar origen al utrículo, este que está aquí. Y el componente ventral va a dar origen al sáculo. Vamos a ver si el azul sirve. Esta es la vesícula que vimos hace rato. Que la vimos hace rato que se cerró, ¿se acuerdan? Esta es la vesícula auditiva que se formó. Esta vesícula va a formar dos componentes. Uno dorsal y uno ventral. Quedó muy feito. Ahí va. Uno dorsal y uno ventral. El componente dorsal va a dar origen al utrículo. Va a formar utrículo. Y el componente ventral va a formar sáculo. Primero se forma así. Utrículo y sáculo. Me voy a adelantar porque en la diapositiva está por pedacitos. Utrículo y sáculo. Del sáculo, que está aquí abajo, la parte ventral, se va a formar un tubo, una evaginación tubular. Una evaginación tubular que tiene forma de caracol. Se lo voy a hacer porque es difícil para dibujar todo.
del sacro, repito, que está en la parte ventral, se forma una vaginación tubular que tiene forma de caracol, que es este que está aquí, que da 2 vueltas y media. Del utrículo, que está en el componente dorsal, también se va a formar unas 3 vaginaciones que son conductos. Esas vaginaciones son aplanadas y forman los conductos semicirculares. Conductos semicirculares. Este sería el utrículo, este es el sacro y este es la cóclea, caracol. Todo eso es la parte del oído interno. Entonces, el componente ventral forma el sacro y el conducto coclear. Veníamos de esta vesícula que se transforma en un componente dorsal y un componente ventral. El componente ventral, que es el sacro, forma un tubo para formar ese conducto coclear, sacro y conducto coclear. Y el componente dorsal, que es el utrículo, forma lo que es el conducto semicircular. Utrículo y conducto semicircular. Entonces tenemos conducto semicircular, utrículo, sacro y cóclea. Aquí lo tienen paso por paso, ya se los adelanté allá. Esta es la misma vesícula que vimos aquí, esta vesícula que está aquí, que formó 2, utrículo y sacro. Utrículo y sacro. Esto que está aquí se transforma, esto que está aquí es esto que está aquí, utrículo y sacro. Utrículo y sacro. Ahora este es el que va a formar un tubo y este va a formar 3. De este se forma uno que es en forma de caracol y este va a formar 3 que son estos. Vamos a ver una diapositiva. Luego paso a paso. Del sacro se forma una vaginación tubular, que ya lo dije, para formar el conducto coclear que tiene 2 vueltas y media. Ese sacro se comunica con ese conducto coclear a través de un conducto que se llama conducto de Reunion, es este que está aquí. Conducto de Reunion o de Heinzel, porque fue el que lo describió por primera vez. Conducto de Reunion o de Heinzel. O de Heinzel. Reunion o Heinzel, este que está aquí. Es la comunicación entre ellos dos. Conducto de Heinzel. Y aquí lo tenemos otra vez, la vesícula original, que es esta, forma 2, utrículo y sacro. Del sacro es este, fíjense que se forma esa vaginación tubular y forma el conducto. Y del utrículo, que es este de arriba, se va a formar los conductos semicirculares. Es que ahí lo pasan paso a paso, pedacito por pedacito. El tejido conjuntivo embrionario que rodea todo, que es el mesénquima, que rodea todo ese conducto coclear, que es este que está aquí, todo el mesénquima o tejido conjuntivo que rodea esto, va a formar lo que es el cartílago, y ese cartílago sufre una vaporización, y esa vaporización genera 2 espacios. Si yo corto este caracol, que es el conducto coclear, como ya tiene un mesénquima que lo rodea y se transforma en cartílago, y ese cartílago se vaporiza y forma 2 espacios,